Bueno, esta semana vamos a trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con la multiplicación y la división, aprovechando todo lo que ya aprendimos, todas las estrategias que ya sabemos utilizar y, por supuesto, utilizando esas propiedades que vimos la semana pasada. Por eso no hay teoría escrita y vamos a repasar un poquito algunos puntos de las páginas en donde ustedes por ahí puedan tener alguna dificultad. Vamos a empezar en la página 46. El primer cálculo, el primer ejercicio de la página 46 es un ejercicio muy conocido para nosotros porque es multiplicar por números redondos, por 10, por 20, por 40. Y nosotros ya sabemos que la estrategia para multiplicar por números redondos es siempre la misma. Me olvido de los ceros, multiplico por ese número que está adelante, en este caso es como multiplicar por 1 y el resultado agregarle un 0. Acá sería multiplicar por 2 y el resultado agregarle un 0. Y acá multiplicar por 4 y el resultado agregarle un 0. Nada que no sepamos hacer y que no hayamos hecho ya en años anteriores. En el punto 2 también es un ejercicio que nosotros venimos trabajando, que es usar un cálculo que ya está resuelto para encontrar el resultado de otros cálculos, pero de manera mental, sin necesidad de hacer cuentas, con los datos que la cuenta resuelta me ofrece. Veamos, si yo digo 120 por 8, que es igual a 960, teniendo este cálculo puedo resolver 960 dividido 8 y 960 dividido 120, justamente porque la multiplicación y la división son operaciones inversas. Para decirlo de una manera cotidiana, lo que una hace, la otra lo deshace. Más o menos ese sería el concepto. Ninguno de los cuatro cálculos necesitan resolución escrita. Simplemente con los datos del cálculo resuelto puedo resolver los cálculos que están abajo. Bien, en el punto 3 dice que otra vez hay un cálculo que está resuelto y con ese cálculo usar el resultado para calcular mentalmente los que aparecen acá. En el primer caso, y vamos a ver solo el primer caso, en el primer caso dice 25 por 64. El dato que yo tengo es que 25 por 16 es igual a 400. ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué me conviene pensar? Me conviene buscar para resolver esas relaciones que guardan algunos números, como por ejemplo que 64 equivale a 16 por 4. Por lo tanto, el resultado de este cálculo equivaldrá a 400 por 4. Prácticamente se los hice y ustedes deberán pensar cuál es la estrategia para resolver los que siguen. En el punto 4, el mecanismo es el mismo. Otra vez un cálculo resuelto para poder resolver mentalmente los que se proponen acá. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay una división resuelta. Y yo también tengo que buscar cuál es la relación que guardan esos números. En esta división dice 2800 dividido 40 es igual a 70. Y en la que yo tengo que pensar mentalmente dice dividido 80. Entonces, ¿cuál es la relación entre el 40 y el 80? Que 80 es el doble de 40. Si en lugar de repartir entre 40, yo reparto entre el doble, pongamos que estoy hablando de personas. Si yo tengo 2.800 pesos y los reparto entre 40 personas, le doy 70 pesos a cada uno. Pero si los reparto entre 80 personas, les voy a dar mucho menos a cada uno. Entonces, ojo, porque cuando el cálculo con el que yo estoy trabajando es una división, si pienso en el doble en el reparto, tengo que pensar en la mitad en el resultado. Por eso yo les decía antes esto de que las operaciones multiplicativas y de división son inversas. El punto 5 es un ejercicio que ya hicimos
en las actividades de la semana pasada. Pensar en un cálculo, pero con la complejidad de que para resolverlo no podría usar en mi calculadora determinadas teclas. Con lo cual tendré que poner en juego algunas de las propiedades de la multiplicación para poder resolverlo. Eso es todo lo que tiene que ver con la página 46. Bien, pasemos a la página 47, que es continuación de la página anterior. Para el punto 6, también es un ejercicio que propone poner en juego propiedades de la multiplicación que ya conocemos. No voy a hacer demasiadas aclaraciones porque ustedes ya tuvieron en las páginas anteriores que resolvimos cálculos similares a estos. Simplemente, por ejemplo, si yo pienso en este 15 por 101, puedo pensar en 15 más 100 y en 15 por 1. Y después sumar los resultados. Es decir, en mi cabeza apliqué la propiedad distributiva. A veces, por ahí, lo que tenga que hacer, como en este cálculo, por ejemplo, de 15 por 99, es pasarme de 99 y volver atrás restando una parte. Este ejercicio es similar a ejercicios que ya estaban en las páginas que resolvimos la semana pasada. Bien, me voy a parar un poquito en el punto 7. El punto 7 dice que sin hacer cuentas, porque no hay que resolver, no hay que hacer cuentas de multiplicar ni de dividir, busquen entre estas tres opciones el resultado que creen ustedes que puede ser el correcto en cada caso. Uno de los tres es correcto. Y yo puedo calcular, aproximar el resultado sin necesidad de resolver. Si a mí me dan un resultado entre 3 que es correcto, yo lo puedo descubrir sin necesidad de hacer la cuenta. Para eso, en el primer caso, por ejemplo, yo digo 1054 por 19. Un número muy difícil para pensar mentalmente. Entonces, ¿qué hago? Redondeo, aproximo el 19, lo pienso como un 20, porque está muy cerca de 20. Entonces, si yo digo 1054 por 20, es como decir 1054 por 2 y agregarle un 0. Multiplicar por 20, pensemos en 1000 por 20. 1000 por 20 y después pensar en agregarle o redondear para arriba o para abajo y ver hacia dónde me aproximo. Si yo pensara en 1000 por 10, sería 10.000. Si pensara en 1000 por 20, sería 20.000. Si acá tengo tres resultados y uno es 1026, el otro es 2026 y el otro es 20.026, obviamente que yo sé que de estos tres resultados el correcto es este. Porque aproximé a este número, redondeé este y dije 1000 por 20 es 20.000. Por lo tanto, tengo que buscar un resultado que empiece o que se aproxime a ese 20.000. De la misma manera procedo con el B, que es otra multiplicación, y en el caso de la división, también redondeo. Si yo pensara en 4.872 dividido 24 y piensen en repartir 4.800 en 20. Si lo repartiera entre 10, sería 480 para cada uno. Si lo repartiera entre 20, sería 240 para cada uno. Y como es aproximado y no es justo el resultado, también sé que va a empezar con 2 y que va a tener 3 cifras. Entonces, obviamente que el resultado correcto va a ser el 203. Bien. El punto 8, en el punto 8 tampoco hay que resolver. No hay que hacer ninguna cuenta de división porque no se piden resultados. Se pide que ustedes pongan una cruz en la casilla que creen que es la correcta. Y para eso hay que pensar
no en una cuenta de dividir, sino en el proceso inverso, que es una cuenta de multiplicar. Piensen en 468 dividido 12. Cuando yo pienso en una división como 468 dividido 12, para aproximar y para saber cuántas cifras va a tener mi resultado, puedo utilizar las multiplicaciones por 10, por 100. A ver, si yo al 12 lo multiplico por 10, obtengo 120. Y si lo multiplico por 100, obtengo 1200. ¿Sí? O sea, el 10 no me alcanzaría para hacer este reparto, pero con el 100 me pasaría. ¿Qué significa esto? Que el resultado de esta división es un número mucho mayor que 10, pero que no llega a ser 100. Por lo tanto, va a ser un número mayor que 10, pero siempre va a ser un número de 2 cifras. Entonces, el resultado correcto es un número de 2 cifras. Yo tengo que poner una cruz acá. El mismo procedimiento voy a utilizar para pensar en este. Yo multiplico por 10, multiplico por 100, multiplico por 1000 si es necesario. Cuando veo que, vuelvo a repetir, si yo multiplico por 100, obtengo 1200. O sea que me pasé un montón de este número. Por eso yo dije que mi resultado es de 2 cifras. ¿Sí? Hay que pensarlo desde la multiplicación por la unidad seguida de ceros. Lo único que busca este ejercicio es encontrar cuántas cifras tiene el cociente de esa división. No busca resultados. Bien, empezamos con la página 48. En la página 48 nos metemos de lleno con la división y cómo funciona la división y qué estrategias me conviene utilizar para resolver algunas cuestiones relacionadas con la división. En el punto 1 aparecen 3 cuentas de dividir que están incompletas y lo que se pide es que ustedes las completen, que encuentren ese número que fue dividido, es decir, que encuentren el dividendo. Ustedes saben que cuando yo divido a un número por una cantidad de veces, estoy pensando en cuántas veces, es decir, el número que está acá fue dividido entre 7. Yo tengo que pensar cuántas veces entra ese 7 en el dividendo. Acá dice que ese 7 entra 25 veces en el dividendo. Por lo tanto, el dividendo es un número que, si lo multiplico por 25 a ese 7, voy a encontrar el número que tuve que repartir, porque además no tengo resto, era exacto. Entonces, para volver atrás un poquito y recordar algunas cosas de la división que en realidad ya tendrían que estar sabidas, pero por las dudas las repasamos. En la división existe esta condición de que el dividendo se obtiene multiplicando al divisor por el cociente. El divisor es 7, el cociente es 25. ¿Sí? Multiplicando divisor por cociente y sumándole el resto en el caso de que el resto fuera distinto de 0. ¿Por qué tengo que sumar el resto? Porque en realidad en las cuentas de dividir el resto es muy importante. Entonces, para volver a encontrar el dividendo, al resto lo tengo en cuenta. En este caso, como el resto es 0, solo voy a tener que multiplicar divisor y cociente. En el punto 2, el ejercicio es igual. La única diferencia es que en lugar de aparecer una cuenta escrita, escribieron el enunciado. El enunciado dice que se dividió un número por 8, o sea, ya me está dando el divisor, que se obtuvo como cociente 64, o sea, me da el resultado, y como resto 0.
Me falta solo un dato, el dividendo. Y como yo sé cómo obtener el dividendo teniendo los otros datos, no voy a tener problema. Yo lo que les recomiendo para visualizar mejor lo que tienen que hacer es que cuando aparece este enunciado, ustedes escriban la cuenta que se formó y van a ver que les va a quedar como esto, con otros números. En el punto B se complejizó un poquito, pero nada grave, porque dice que la cuenta es la misma, pero que ahora el resto es 4. Entonces, si el resto hubiera sido 4, el cociente sigue siendo 64 y el divisor sigue siendo 8, ¿qué número será el dividendo? Ahora sí el dividendo es otro, porque hay un resto 4. Pero yo no tengo que ponerme a pensar, uy, ¿y ahora cómo lo hago? Simplemente vuelvo a armar la cuenta, pero con un resto 4. Y vuelvo a esto. Vuelvo a pensar en multiplicar divisor por cociente y ahora sumarle el resto. Y ya está. Y voy a tener el resultado del punto B. El punto 3 vuelve a ser como el punto 1 y como el punto 2. La recomendación, otra vez, en lugar de pensarlo en un enunciado, hagan esta cuenta. La única diferencia es que ahora dice que tiene 2 de resto, con lo cual ustedes tienen que para el punto A pensar qué número será el dividendo. Y para el punto B dice cuáles podrían ser otros números que al ser divididos por 6 se obtenga como cociente 12, pero con resto diferente de 2. O sea, otra vez el mismo divisor, otra vez el mismo cociente, pero piensen qué número será el dividendo si en lugar de resto 2 tiene resto 3. Y hagan este procedimiento y van a saber cuál es el dividendo. A ver, si fuera resto 3, si fuera resto 4 sería otro, si fuera resto 5 sería otro. Recuerden que el resto nunca puede ser ni mayor ni igual que el divisor, porque si me sobra lo mismo que está en el divisor, yo puedo seguir dividiendo. Me tiene que sobrar menos. O sea, que los restos posibles en un divisor 6 son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos? Bien. En el punto 4 aparece una cuenta de dividir completa. 149 dividido 9 da 16 y me sobran 5. Lo que pide es que ustedes completen estas dos a partir de la información que ofrece esta. Y que encuentren dos que tengan divisor 9 con resto 0, teniendo en cuenta esta, utilizando el resto. Vayan para atrás y para adelante con el resto para ver qué número podría ir acá y qué número podría ir acá. Yo como ayuda les digo que hay una que da 16 y que tiene resto 0 y que hay una, a mí se me ocurre, si usan el resto y piensan cuánto les falta para que se pueda volver a dividir, hay una que en lugar de 16 les va a dar 17 con resto 0. Es la opción que yo les doy, pero ustedes tienen la libertad de buscar con este divisor otros dividendos que tengan resto 0, teniendo en cuenta esta cuenta. Bueno, y llegamos a la página 49, la última. En la página 49 aparece el punto 5 que dice, ¿cuál o cuáles de estos pares de números permiten completar la cuenta? Tengo el dividendo y tengo el cociente. A ver, si lo miro así, digo, ¿por dónde empiezo? Siempre empiezo por lo mismo, a tener en cuenta esto, a tener en cuenta esto. Tengo el dividendo, pero no tengo ni el divisor ni el resto. Entonces tendré que probar.
Por ejemplo, dice el primer caso, si el divisor fuera 15 y el resto 0. Si yo acá pongo 15 y el resto 0, ahora verifico si la cuenta es correcta. 2 por 15, 30. Como no tengo resto, el resto 0. O sea, que esta es una opción correcta. Y así tendré que probar con divisor 10 y resto 10 y pruebo. Divisor 12 y resto 6 y pruebo. A ver, la sugerencia es que si no pueden pensarlo desde este lugar, vayan probando, armando cada cuenta, a ver si es así. Teniendo este dividendo, poniendo divisor 10, a ver si le sobra 10 de resto y entonces esto sería correcto. Hay que ir probando con cada una. El punto 6 dice que intenten completar estas dos cuentas, piensen si hay más de una posibilidad. Acá, cada uno podrá pensar en el cociente que quiera. Mi sugerencia es que piensen el cociente. Piensen el cociente que quieran que tenga su cuenta, pero ojo cuando pongan el dividendo porque tiene resto 4. Entonces, miren, yo les voy a hacer un ejemplo. Si yo tuviera un divisor 8 y un resto 3 y tendría que pensar en un cociente y un dividendo para dejar esta cuenta completa, a mí, por ejemplo, como primera medida, se me ocurre pensar en el 10. Y digo, 10 por 8 es 80. Pero si yo pongo 80 acá, no me sobran 3. Acá tengo que considerar, en el dividendo, tengo que considerar estos 3 que me sobraron. Entonces yo pienso, divisor por cociente más resto. Divisor por cociente más resto. 8 por 10 más 3. 83. Y completé mi cuenta. Del mismo modo, ustedes van a hacer con las cuentas que aparecen acá. Lo que sí deben contestar es si ustedes creen, y ahí no los voy a ayudar porque lo van a pensar ustedes, es si hay una sola posibilidad o hay más de una. ¿Sí? El punto 7 dice completen la tabla. A ver, esto es solamente poner en práctica otra vez esta fórmula, que el dividendo se obtiene multiplicando el divisor por el cociente y sumándole el resto. Si yo no tengo el resto, pero tengo el divisor, tengo el cociente y tengo el dividendo, puedo saber cuál era el resto. Si no tengo el dividendo y tengo estos 3 datos, tengo para hacer la fórmula completa. Y si lo que me falta es el divisor, ¿cómo haré? Acá va a haber que pensar un poco más, porque miren, en este caso me queda 450, esta sería la cuenta, 450 dividido un número que no sé, que me dio 16 como resultado y que me sobraron 2. Así que acá hay que pensar un poco más, porque esto, así como está, no lo puedo usar, porque no tengo el divisor. Entonces piensen como ayuda, y en estos sí los voy a ayudar, porque es un poquito más difícil, piensen como ayuda que si en lugar de el divisor ser este fuera este, cambiarían los roles. Si yo pusiera como divisor al 16, no tendría problema en averiguar el resultado. Y acá parece que no lo puedo averiguar porque lo que me falta es el divisor.
Pero si yo en lugar de poner el 16 como cociente lo pusiera como divisor, acá estaría obteniendo un cociente que podría cambiar el lugar. Miren, para que se den una idea de esto, voy a volver a esta cuenta. Yo digo 83 dividido 8 me da 10. Y miren si digo 83 dividido 10. O sea, esto que era cociente ahora es divisor, ¿no? 83 dividido 10, ¿cuánto es? 8. Lo que era divisor ahora es cociente. ¿Y cuánto me sobra? 8 por 10, 80 y me sobra 3. ¿Por qué? El divisor y el cociente pueden intercambiar lugar, porque en realidad el divisor y el cociente terminan siendo factores de una multiplicación. Si yo me olvido de esto, de lo que tengo ahí, y solo miro la cuenta, sé que esto es una multiplicación. Entonces pueden intercambiar los roles. Piensen en averiguar este divisor teniendo en cuenta que este puede cambiar el lugar con este. Y así van a poder averiguar cuál es el divisor de esta cuenta.